Mi hijo necesita un padre. Y usted necesita una familia, dijo la joven madre al hombre en silla de ruedas. Las palabras quedaron colgadas en el aire dorado de la tarde, entre el polvo del camino y el olor a jazmín que bajaba del jardín de la casa grande. Emeterio no respondió enseguida. La miró desde su silla, con las manos quietas sobre las rodillas que ya no obedecían, y por un instante el mundo entero pareció detenerse. El burro cansado que resoplaba sacudiendo las orejas, el bebé que dormía envuelto en un rebozo desteñido por 1000 lavadas, la mujer descalza cuyos pies llevaban pegado el barro de muchos kilómetros. El sol de la tarde caía de lado, alargando las sombras de los dos sobre la tierra del camino, como si hasta las sombras quisieran tocarse antes que sus dueños. En 5 años nadie le había hablado así. Los del pueblo le hablaban con esa vocecita dulzona que se usa con los enfermos y con los moribundos. Los peones que aún quedaban le hablaban mirando al suelo, y los pocos parientes que se asomaban por la casa le hablaban ya como se le habla a una herencia. Pero esta desconocida, esta mujer flaca y quemada por el sol, lo había mirado directo a los ojos, sin lástima y sin miedo, y le había dicho la verdad más grande y más dolorosa de su vida en una sola frase. «¿Y usted quién es para venir a decirme lo que necesito?», preguntó al fin, y la voz le salió más ronca de lo que hubiera querido, oxidada de tanto silencio. «Soy Rosalba», dijo ella sin bajar la mirada, «y no vine a pedirle lástima, señor. La lástima no da de comer, ni abriga de noche, ni calla el llanto de un niño con hambre. Vine porque en el pueblo dicen que usted vive solo en esta casa tan grande, sin un alma que le encienda el fogón ni le abra las ventanas. Y yo tengo a este niño y no tengo un techo donde ponerlo a dormir esta noche. Llevo 3 días caminando, pensé que a lo mejor Dios nos había puesto en el mismo camino para servirnos el uno al otro. Tenía el rostro flaco, curtido, con esa belleza dura de las mujeres que aprendieron a no llorar delante de nadie. Un mechón de pelo negro se le pegaba a la frente sudorosa. Ajustó al niño contra su pecho, como si en ese bulto tibio guardara toda la valentía que le quedaba, y esperó. Emeterio soltó una risa amarga, seca como la tierra de agosto. «Servirnos», repitió, saboreando la palabra con desprecio, aunque el desprecio no era para ella, sino para sí mismo. «Mujer, míreme bien, míreme sin pena, ya que dice que no la trae. No puedo caminar, no puedo montar, no puedo levantar un costal, ni subir una escalera, ni cargar a un niño en hombros para que vea pasar la fiesta. ¿Qué clase de padre cree usted que sería yo? Un tullido que ni siquiera puede pararse a defender lo suyo, un hombre que está entero de aquí», respondió Rosalba, y se llevó la mano abierta al pecho sobre el corazón. «Las piernas no crían a un hijo, señor. Lo crían las manos que lo sostienen cuando tiene fiebre, la voz que le canta de noche cuando tiene miedo, el ejemplo del que se levanta cada mañana aunque le duela el alma. Yo he visto hombres con las 2 piernas buenas correr como cobardes, y algo me dice, no sé por qué, que usted todavía sabe levantarse por dentro, aunque se le haya olvidado hace mucho». El hombre apretó la mandíbula. Aquellas palabras le tocaron un lugar que él creía muerto y enterrado desde la tarde maldita en que el caballo se encabritó en el arroyo. Bajó la vista hacia el niño, que en ese momento se removió entre los trapos y entreabrió los ojos. 2 ojotes negros, enormes, que lo miraron sin susto, con la curiosidad limpia de quien todavía no sabe lo que es el desprecio del mundo. «¿Y el padre de la criatura?», preguntó Emeterio más suave. «¿Dónde está que deja a su mujer y a su hijo rodando por los caminos?». Algo se quebró y se recompuso en el rostro de Rosalba, todo en el mismo segundo. Levantó la barbilla. «El padre de Marcelino lo miró una sola vez en su vida», dijo. «La noche que nació, se asomó a la cuna, hizo una mueca como quien mira algo ajeno, agarró su sombrero y salió por la puerta. No volvió nunca. Ni un peso, ni una carta, ni una pregunta de si su hijo estaba vivo o muerto.
Para ese hombre, mi niño fue un estorbo desde el primer llanto. Después me echaron del rancho donde servía, porque los tiempos están duros, y una mujer con un crío de brazos rinde menos y come por dos. Así que no, señor, no vengo huyendo de ningún hombre. Vengo huyendo del hambre, que es más fiel que muchos maridos, porque es así que no lo abandona a uno nunca. Se hizo un silencio largo. El burro pateó el suelo, impaciente. A lo lejos cantó una calandria, y el sol siguió bajando sin pedir permiso, como todas las tardes de los últimos 5 años. Esas tardes idénticas que Emeterio veía morir desde su silla, solo, en el porche de una casa demasiado grande y demasiado callada. Y entonces Emeterio, que en 5 años no había dejado entrar a nadie, que había despedido sirvientas, espantado visitas y clausurado cuartos, se oyó decir algo que lo sorprendió a él mismo, como si las palabras hubieran salido de un Emeterio más viejo y más sabio que llevaba dentro sin saberlo. Está oscureciendo, y va a refrescar. No voy a permitir que una criatura duerma en el monte, estando vacía la mitad de mi casa. Hizo una pausa y se aclaró la garganta recuperando la dureza. Pase, hay un cuarto al fondo. Pero que quede claro, es solo por esta noche. Rosalba cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, brillaban. Dios se lo pague, señor Emeterio, corrigió él, casi sin querer. Me llamo Emeterio. Y mientras la mujer descalza cruzaba el portón de hierro con su hijo dormido en brazos, ninguno de los dos sabía todavía que aquella sola noche iba a durar el resto de sus vidas. Díganme con el corazón en la mano, ¿ustedes le habrían abierto la puerta a esta desconocida con su niño? ¿O habrían desconfiado como hace casi todo el mundo hoy en día? Los leo en los comentarios. Esa noche, mientras Rosalba acostaba al niño en un cuarto que llevaba años cerrado, Emeterio se quedó solo frente a la chimenea apagada, con una copita de anís que no se bebió, escuchando los ruiditos nuevos de la casa, pasos de mujer, el crujido de un catre, una nana cantada a media voz. Y sin querer, la memoria se le fue para atrás, a repasar la historia del hombre que había sido, porque Emeterio no siempre fue el pobre de la casa grande. 10 años atrás era el jinete más admirado de toda la comarca. Cuando cruzaba la plaza montado en su alazán, los hombres se quitaban el sombrero y las madres codeaban a sus hijas. Mira, ahí va Emeterio, el de la casa grande. Tenía tierra buena, ganado gordo, un apellido que pesaba y esa risa fácil de los hombres a los que la vida no les ha cobrado nada todavía. Y tuvo, sobre todo, a Amparo. Se casaron jóvenes, enamorados hasta los huesos, en la misma capilla donde se habían casado sus padres y sus abuelos. Los primeros años fueron de miel, la casa llena de planes, el cuarto del fondo pintado de esperanza, esperando al heredero que llegaría el año que viene, si Dios quiere. Pero pasó un año y otro más, y el vientre de Amparo nunca dio fruto. Fueron a médicos de la ciudad que cobraban en oro y hablaban en palabras raras. Fueron a curanderas de los cerros que les dieron hierbas amargas. Le rezaron a todos los santos del calendario. Prendieron velas, hicieron promesas, hasta que un día, un doctor de lentes gruesos y voz fría los sentó a los dos en su consultorio y dictó la sentencia mirando unos papeles. El problema no estaba en ella, estaba en él. Emeterio jamás podría engendrar un hijo. No había hierba, ni vela, ni promesa que lo remediara. Aquella palabra, jamás, fue la primera piedra que le cayó encima al hombre que lo tenía todo. Volvieron del consultorio sin hablarse, en un silencio que ya nunca se fue del todo de la casa. Emeterio se tragó la vergüenza como se tragan los hombres de campo las cosas que no saben llorar. Trabajando de sol a sol, domando potros cada vez más broncos, buscándole a la vida un peligro que le hiciera olvidar la pena. Y Amparo se fue apagando junto a la ventana, mirando pasar a las mujeres del pueblo con sus críos de la mano. Él la sorprendió más de una vez,
llorando a escondidas sobre la ropita tejida que nunca nadie estrenó. «No llores, mujer», le decía torpe. «Nos tenemos el uno al otro, pero hay vacíos que el amor solo no alcanza a llenar, y los dos lo sabían». Una madrugada de octubre, después de 8 años de matrimonio, Amparo le dejó una carta sobre la mesa de la cocina. Le pedía perdón con letra temblorosa. Le decía que lo había querido como no iba a querer a nadie, pero que se le estaba muriendo el alma, que necesitaba ser madre como se necesita el aire, y que a su lado eso jamás pasaría. Se fue con sus padres a otra región, y con el tiempo Emeterio supo que se había vuelto a casar y que tenía 2 hijos. No la odió, eso era lo peor. No podía odiarla porque la entendía. Y entenderla dolía más. Se quedó solo en la casa grande, con un apellido que iba a morirse con él. El último de los suyos, decían en el pueblo, bajando la voz. 2 años después de la partida de Amparo, vino el accidente. Fue una tarde de tormenta seca, con relámpagos sin lluvia que ponían nerviosas a las bestias. Emeterio andaba arreando ganado cerca del arroyo de las Piedras, montado en un potro medio bronco que nadie más se atrevía a montar, porque para entonces ya buscaba los peligros como otros buscan la botella. Un trueno reventó demasiado cerca. El potro se encabritó, giró en el aire como un demonio, y Emeterio, el mejor jinete de la comarca, salió despedido contra las piedras del arroyo. Sintió el golpe, sintió un crujido dentro de la espalda y después no sintió nada. Ese nada de la cintura para abajo se quedó con él para siempre. Los peones lo cargaron hasta la casa en una puerta desmontada, creyéndolo muerto. Sobrevivió para su propia desgracia, pensó él muchas veces. El médico fue claro, la columna estaba partida. Caminaría el día que las piedras del arroyo echaran flores. Y así, el hombre que lo había tenido todo, fuerza, amor, apellido, futuro, se encontró de golpe sin piernas, sin esposa y sin descendencia. 3 jamás apilados sobre una sola espalda rota. Vendió los caballos porque no soportaba verlos. Despidió a casi toda la servidumbre porque no soportaba que lo vieran. Cerró cuartos, corrió cortinas, y durante 5 años se dedicó al único oficio que le quedaba, ver morir las tardes desde el porche, esperando sin prisa a que la muerte se acordara de pasar por él. Por eso, cuando aquella desconocida descalza se plantó en su portón y le dijo, «Usted necesita una familia», fue como si le hubiera metido el dedo, sin saberlo, en las 3 heridas al mismo tiempo. Esa noche, Emeterio no durmió. A través de la pared escuchaba el llanto suave de un niño y la voz de una mujer cantándole bajito una nana vieja, de esas que cantaban las abuelas. Sonidos que aquella casa jamás había conocido en 100 años de existir. Y algo muy adentro del pecho empezó a dolerle de una manera nueva, no de pena, sino de esperanza. Y la esperanza, cuando uno lleva años enterrado en vida, duele más que cualquier herida, porque la pena ya no espera nada. La esperanza, en cambio, lo arriesga todo. A la mañana siguiente, Emeterio despertó con un olor que llevaba años sin entrar por esa puerta: pan caliente, café recién colado y leña buena. Por un momento, todavía entre sueños, creyó que era otra vez la casa de su infancia y que su madre andaba en la cocina. Después recordó. Se incorporó en la cama con el trabajo de siempre. Se pasó a la silla con los brazos endurecidos por 5 años de hacerlo solo, y rodó hasta la cocina sin saber que iba directo a que le cambiaran la vida. Rosalba se había levantado antes del alba. Había encontrado harina en la despensa, había resucitado el fogón muerto, había traído agua del pozo, y había puesto la mesa con un mantel que encontró planchado en un cajón, guardado desde quién sabe qué fiesta de quién sabe qué año. La cocina, que llevaba un lustro fría como una cripta, humeaba de vida. Marcelino, sentado en el suelo sobre una manta doblada, golpeaba una cuchara de palo contra una olla, dirigiendo su propia orquesta. No tenía que hacer esto, gruñó Emeterio incómodo.
deteniendo la silla en la puerta como si le diera miedo entrar a su propia cocina. «Lo sé», dijo ella sin voltear, ocupada con el comal. Pero una no se acostumbra a comer del pan de un hombre sin devolverle, aunque sea el trabajo de sus manos. «Yo no sé recibir de gratis, señor Emeterio. Eso sí que no me lo enseñaron». Le puso el plato delante. Pan caliente, frijoles fritos, café negro. «Cómase eso, que está flaco como alambre de cerca». «¿Qué comía usted? ¿Aire?» «Lo que Facunda me deja hecho cuando viene, 2 veces por semana», admitió él, «pues se nota. Un hombre grande como usted, comiendo recalentado de 3 días». Chasqueó la lengua como regañando, y a Emeterio, absurdamente, aquel regaño le supo a gloria. Hacía 5 años que nadie lo regañaba. A los inválidos no se les regaña, se les tiene lástima. Y esa mujer acababa de tratarlo, sin darse cuenta, como a un hombre normal. Comieron en silencio, pero era un silencio distinto al de siempre, un silencio acompañado. Marcelino gateó por el piso de ladrillo, esquivó la mesa y fue a dar justo a las ruedas de la silla. Se agarró de los rayos con sus manitas gordas, alzó la cabeza y se quedó estudiando al hombre grandote con esa seriedad de sabio que ponen los bebés. Emeterio se puso tenso. No sabía qué hacía uno con un niño. Nunca lo había sabido, porque la vida nunca le dio con qué aprenderlo. El niño decidió por él, le sonrió con sus 4 dientitos, una sonrisa entera, babosa y gratuita, de esas que no piden nada a cambio. Y Emeterio, que llevaba 5 años sin sonreírle a nadie, sintió que la boca se le movía sola, sin permiso, y que algo tibio le subía por el pecho. Esa fue la primera grieta en el muro. «¿Cuántos meses tiene?», preguntó por decir algo, porque de pronto necesitaba saber cosas de ese niño. «Va para los 10 meses», dijo Rosalba. «Nació en tiempo de aguas. Ya se para agarrado de las cosas y cualquier día de estos se me suelta a andar. Es fuerte». Y lo dijo con ese orgullo feroz de las madres pobres, que no tienen herencia que dar más que la salud de sus hijos. Emeterio miró al niño un rato largo. 10 meses. Toda una vida por delante. Y de pronto se oyó decir, otra vez sin permiso de sí mismo, mirando el café para no mirarla a ella: «Se pueden quedar unos días más, hasta que consiga usted a dónde ir, o algún trabajo en el pueblo. Solo unos días. La casa es grande y de todos modos sobra lugar». Rosalba se quedó quieta un momento de espaldas y él no pudo verle la cara. Cuando respondió, la voz le salió pareja, pero las manos le temblaban un poquito sobre el comal. «Solo unos días», repitió ella. «Y yo le trabajo el diario para no deberle». Pero los dos sabían, aunque ninguno lo dijera, que aquellos unos días eran una puerta que se abría hacia algo mucho más grande que no se atrevían a nombrar. Esa semana, Rosalba barrió los años de polvo de los corredores, descolgó cortinas, abrió de par en par ventanas que chirriaron de puro asombro. Y Emeterio, desde su silla, fingía leer un periódico atrasado mientras la seguía de reojo por toda la casa, descubriendo con un asombro callado que aquellas paredes, con ella y el niño adentro, habían dejado de parecer una tumba y empezaban a parecerse peligrosamente a un hogar. Pasaron los días, y los unos días se hicieron semanas sin que nadie llevara la cuenta. Porque cuando la gente empieza a ser feliz, deja de contar el tiempo. Rosalba desclausuró la casa cuarto por cuarto, como quien desentierra a un hombre vivo. Abrió las ventanas del salón grande, sacudió las cortinas hasta sacarles el color de antes. Lustró los muebles con cera y trapo viejo, y plantó en el patio, en unas latas de manteca, matas de albahaca, geranios y una mata de ruda para las malas vibras, dijo muy seria Facunda, la anciana que en tiempos mejores había servido en la casa grande y que ahora venía apenas 2 veces por semana. Se encontró la transformación una mañana y se persignó en la puerta de la cocina. «Bendito sea Dios», murmuró mirando las ventanas abiertas. «La casa está respirando otra vez,
y desde ese día empezó a venir a diario sin que nadie se lo pidiera, porque los milagros hay que verlos de cerca. Entre las dos mujeres remendaron sábanas, contaron la loza, resucitaron la huerta de atrás. Y por las tardes, Facunda le enseñaba a Rosalba las mañas de la casa mientras el niño dormía la siesta, y le contaba, bajando la voz, la historia triste del patrón, la esposa que se fue, el doctor de la ciudad, el potro del arroyo. Rosalba escuchaba callada, y cada historia le explicaba un poco más aquellos ojos de perro apaleado que tenía el hombre de la silla. Emeterio observaba el milagro con una mezcla de desconfianza y de una ternura que le daba vergüenza sentir, como si a su edad y en su estado no tuviera derecho a ella. Marcelino ya gateaba tras él por los corredores, rápido como una lagartija, riéndose a carcajadas cuando alcanzaba la silla y se prendía de las ruedas. Al principio Emeterio se apartaba con cuidado, casi con miedo. «Cuidado, niño, que te machuco», gruñía. Pero era mentira. El miedo no era a machucarlo, el miedo era a quererlo. Porque Emeterio sabía hacer cuentas. Aquella mujer y aquel niño eran gente de paso. Y un día iban a agarrar el mismo camino por el que llegaron. Y entonces la casa iba a quedar más muda que antes. Porque no hay silencio más cruel que el que queda después de la risa de un niño. Pero Marcelino no entendía de miedos ni de cuentas. Una tarde calurosa de esas en que el aire no se mueve, el niño, rendido de tanto gatear, llegó hasta la silla, estiró los bracitos exigiendo, y Emeterio, sin pensarlo, se agachó como pudo y lo subió a su regazo. El niño se acomodó contra su pecho, como si toda la vida hubiera dormido ahí. Metió el pulgar en la boca y se quedó dormido en 2 minutos. Sobre aquellas piernas que no sentían nada, Emeterio se quedó inmóvil, con las manos en el aire, sin atreverse ni a respirar fuerte, y descubrió, con el corazón hecho un puño, algo que no le había enseñado ningún doctor, que aunque sus piernas muertas no sintieran el peso del niño, su alma entera lo sentía, y era el peso más dulce que había cargado en toda su vida. Rosalba los encontró así al caer la tarde, el hombre rígido como un santo de palo, el niño desparramado y baboso sobre él, y en la cara del hombre una expresión que no le había visto nunca. Se recostó en el marco de la puerta y se le aguaron los ojos, pero se los secó rápido, porque ella no lloraba delante de nadie. Esa noche, sirviendo la cena, se lo dijo con la voz más dura que pudo fabricar, que no le salió muy dura. «No se encariñe con el niño, señor Emeterio. Se lo pido, por favor. Nosotros somos gente de paso. El día menos pensado nos vamos, y no quiero que a usted le duela». Emeterio dejó la cuchara. La miró largamente con esos ojos que habían aprendido a no esperar nada, y le contestó con una honestidad que los asustó a los dos. «Ya me duele, Rosalba. Ya es tarde para eso. Me dolió desde la primera vez que ese niño me sonrió en la cocina, y yo tengo ya muy pocas cosas en esta vida como para andar renunciando también a los dolores buenos. Así que si se van a ir, váyanse pronto, o no se vayan nunca». Pero a medias, Rosalba no supo qué contestar. Recogió los platos con las manos torpes, y esa noche fue ella la que no pudo dormir. La tranquilidad no dura en las casas donde hay tierra que heredar. La noticia de que una fulana con un crío se había instalado en la casa grande corrió por el pueblo más rápido que el correo y llegó a los oídos de quien más le convenía que no llegara. Nazario, primo segundo de Emeterio, comerciante de ganado, hombre de chaleco fino, anillo de oro y sonrisa fácil. De esas sonrisas que enseñan muchos dientes y ninguna verdad. Nazario llevaba 5 años jugando un juego paciente. Visitaba a Emeterio cada 2 o 3 meses. Le llevaba tabaco y periódicos. Le preguntaba por su salud con una voz almibarada y a la salida le echaba una mirada de tasador a los potreros. No había que ser adivino para leerle el pensamiento. Emeterio estaba inválido, no tenía hijos, ni podía tenerlos, no tenía hermanos, no tenía esposa.
El día que Dios se lo llevara, ojalá pronto, que el pobre sufre tanto, decía en el pueblo con cara de misa. La casa grande y las tierras caerían en las manos del pariente más cercano. Y el pariente más cercano era él. Nazario no esperaba una herencia. La consideraba desde hacía años un pago atrasado. Por eso, cuando le contaron lo de la mujer, dejó a medias un negocio de novillos y se apareció en la casa grande esa misma semana. A media tarde, montado en su caballo retinto y sin avisar, como se llega a lo que uno cree suyo. Se encontró el cuadro completo en el patio: Rosalba tendiendo ropa blanca al sol, el niño persiguiendo gallinas, y Emeterio afeitado, con camisa limpia, con color en la cara, riéndose de las carreras del chiquillo. A Nazario aquella risa le sonó a caja fuerte cerrándose. «Vaya, vaya, primo», dijo sin bajarse del caballo, paseando por Rosalba una mirada lenta de arriba a abajo, de esas que desnudan y ensucian al mismo tiempo. Ya me habían contado en el pueblo, pero no lo quería creer. Así que ahora recoges pordioseras del camino. «Buenas tardes se dice, Nazario», respondió Emeterio, y algo en su tono hizo que Rosalba levantara la vista de la ropa. «Ten cuidado, primo, te lo digo por tu bien, que para eso somos familia». Nazario se inclinó sobre la cabeza de la silla de montar, bajando la voz como quien comparte una sabiduría. «Esa clase de mujeres huele el dinero a leguas, como los zopilotes huelen la carroña. Primero te limpian la casa, después te limpian la caja, y cuando menos lo pienses, tienes un bastardo ajeno metido en tu apellido y aún a cualquiera firmando papeles con tu nombre. Lo he visto 1000 veces en los negocios. La mujer es lista, se buscó a un hombre solo, enfermo y rico. No le pidió amor, fíjate bien. Le pidió techo. Así empiezan todas. Rosalba se había quedado de piedra junto al lazo de la ropa, pálida, no de miedo, sino de rabia contenida, con una sábana mojada estrujada entre las manos. Abrió la boca para defenderse, pero no le hizo falta, porque entonces ocurrió algo que no esperaba ella, ni Nazario, ni el propio Emeterio. El hombre callado y roto agarró las ruedas de su silla con las 2 manos y la hizo rodar, fuerte, decidido, hasta plantarse justo entre el caballo de Nazario y la mujer, como se planta un muro. Y cuando habló, no habló el inválido. Habló el Emeterio de antes, el que hacía 10 años llenaba la plaza con la pura voz. Óyeme bien, Nazario, porque no lo voy a repetir. En esta casa, la señora Rosalba y su hijo se quedan el tiempo que ellos quieran, y mientras yo respire. Ella no me ha pedido un centavo. Me ha devuelto la casa, que es más de lo que ha hecho por mí toda mi parentela junta en 5 años de visitas de sopilote. Y el que le falte al respeto a ella o al niño, me falta a mí. Así que escoge, o bajas la voz, o bajas de mi tierra. Pero una de las dos, y ya». Se hizo un silencio en el que hasta las gallinas dejaron de escarbar. Nazario miró a su primo como se mira a un muerto que se sienta en el velorio, con más espanto que respeto. Hacía 5 años que Emeterio no le sostenía la mirada a nadie, y ahora se la sostenía a él con los ojos encendidos. Apretó los dientes, tiró de las riendas y dio vuelta al caballo. «Te van a dejar sin nada, primo», escupió por encima del hombro. «Y cuando pase, no vengas llorando, que yo te lo advertí». Y se fue al trote levantando polvo, jurándose por lo bajo que aquello no se iba a quedar así. Porque los hombres, como Nazario, perdonan una deuda, pero jamás perdonan una herencia. Cuando el polvo del camino se asentó, Rosalba seguía con la sábana estrujada entre las manos. Se acercó despacio a la silla y miró a Emeterio con los ojos húmedos y brillantes. «Nadie me había defendido así en toda mi vida», susurró. «Nadie, ni mi propio padre». Emeterio se miró las manos, todavía agarrotadas sobre las ruedas, y sintió en el pecho un tambor que creía desafinado para siempre. «Pues vaya acostumbrándose», dijo ronco, «porque mientras yo esté en esta casa, a usted y a ese niño no los vuelve a humillar nadie». Y por primera vez en 5 años, Emeterio se sintió otra vez un hombre entero. No porque le hubieran vuelto las piernas,
sino porque le había vuelto algo mejor, alguien a quien defender. Pasaron los meses, que en las casas felices pasan volando. Llegaron las lluvias y se fueron. La huerta de Rosalba dio sus primeros tomates, y Marcelino cumplió el año entre tortillas de dulce que hizo Facunda y un caballito de palo que Cleto, el viejo capataz, le talló a escondidas de parte del patrón. Pero no le diga que le dije. El niño ya se paraba solito, agarrado de los muebles, y caminaba de lado, como cangrejito, sosteniéndose de las paredes, de las sillas y, sobre todo, de las ruedas de la silla de Emeterio, que se habían vuelto su mueble favorito de toda la casa. Fue una mañana cualquiera, de esas que uno no sabe que va a recordar para siempre. Rosalba desgranaba maíz en el corredor, Emeterio revisaba unas cuentas en la mesa y Marcelino, en medio de los dos, jugaba parado, agarrado de un taburete. Nadie le prestaba atención especial. Por eso nadie estaba preparado. El niño soltó el taburete. Se tambaleó un segundo, con los bracitos abiertos como un equilibrista chiquito, y en lugar de sentarse de nalgas como todos los días, dio un paso. Y luego otro, y luego tres más, tambaleante, decidido, con la lengua de fuera por el esfuerzo, cruzando el corredor entero por primera vez en su vida sobre sus dos piernas. «¡Emeterio, mire!», gritó Rosalba, regando el maíz por el suelo. «Está caminando. Mi niño está caminando solo». Pero lo que quebró la mañana en dos no fue eso, fue el rumbo. Porque Marcelino no caminó hacia su madre, que lo llamaba con los brazos abiertos. Caminó derechito, sin dudarlo un paso hacia la silla de ruedas. Llegó tambaleándose, se estrelló contra las rodillas muertas de Emeterio, se abrazó a ellas para no caerse. Alzó la carita sudada y triunfante y dijo, clarito, redondo, la palabra que aquel hombre tenía prohibido soñar desde hacía media vida. «¡Papá!». El mundo se detuvo el viento en los árboles, se detuvieron las gallinas, se detuvo el corazón de Rosalba, que se llevó las dos manos a la boca. Emeterio se quedó de piedra, mirando al niño, como si le hubiera hablado en un idioma extranjero, porque en cierto modo, así era. Papá era la única palabra del idioma que nadie, nunca en toda su vida le había dicho a él. «Papá», repitió el niño, muy contento de su hazaña, dándole palmaditas a las rodillas que no sentían. «¡Papá, papá!». Y entonces, aquel hombre de piedra, aquel que no lloró el día del accidente aunque se le partiera la espalda, que no lloró cuando encontró la carta de amparo en la mesa de la cocina, que no lloró ni cuando el doctor de lentes gruesos le dijo «jamás». Aquel hombre se quebró como se quiebra una presa. Bajó los brazos, levantó al niño con un cuidado infinito, se lo apretó contra el pecho, hundió la cara en su pelito fino que olía a sol y a jabón, y lloró. Lloró con sacudidas, sin ruido primero y con ruido después. Lágrimas de 5 años, de 10, de toda una vida, corriéndole por la barba hasta mojar la camisa del niño, que le daba palmaditas en el cachete como consolándolo, sin entender que no había nada que consolar. Que aquello era un hombre naciendo de nuevo. «Aquí estoy». «Mi hijo», le susurraba entre el llanto con la voz deshecha. «Aquí estoy. Aquí está su papá. Y aquí va a estar siempre», ¿me oyó? Siempre Rosalba lloraba junto a la ventana, sin esconderse por primera vez en muchos años, porque supo en ese instante que estaba viendo un milagro de los de a de veras, de los que no salen en los altares. Aquel niño abandonado acababa de darle a aquel hombre estéril lo que la medicina, el dinero, los santos y la vida entera le habían negado. La paternidad, no la de la sangre, que Rutilio había tirado a la basura una noche con todo y sombrero. La otra, la del corazón, la única que de verdad hace padre a un hombre. Se acercó despacio, le puso la mano en el hombro y le repitió bajito las palabras del primer día, las del portón. «Se lo dije, Emeterio, las piernas no crían a un hijo». Y Emeterio, con Marcelino dormido ya contra su pecho, agotado de la hazaña de caminar y de nombrar padre a un hombre, le tomó la mano que tenía en su hombro y se la apretó. No dijo nada, no hacía falta.
Hay silencios que son la oración más larga del mundo. Desde aquel papá, Emeterio fue otro hombre, y la comarca entera lo fue notando como se nota la primavera. Primero en detalles chicos, y después en todo. La esperanza, que tanto le había dolido al principio, se le convirtió en motor. Mandó llamar a un carpintero del pueblo y le hizo construir rampas de madera buena en todas las puertas de la casa, en el porche y hasta en la huerta, para poder perseguir a mi hijo por donde se me meta, explicó. Y al carpintero se le hizo un nudo raro en la garganta, porque en el pueblo todos sabían que el patrón de la casa grande no podía tener hijos. Después mandó llamar a Cleto, el viejo capataz que había servido a su padre y a quien él mismo había despedido con una pensión 5 años atrás, porque no soportaba testigos de lo que había sido. «Cleto», le dijo, «¿todavía se acuerda usted de cómo se maneja un rancho?» «Me acuerdo de cómo se maneja este rancho, patrón», contestó el viejo, «que es distinto. Pues vaya juntando peones, que vamos a levantar esto otra vez. Mi hijo no va a heredar un potrero de matas, mi hijo». Cleto no dijo nada, pero se quitó el sombrero, y los viejos no se quitan el sombrero por cualquier cosa. Y Emeterio volvió a trabajar. Desde la silla, con un cuaderno en las piernas, dirigía la faena en el corral. Qué vacas apartar, qué cercas levantar, a cómo vender los novillos y a cómo ni regalados. Los peones descubrieron con asombro que el patrón inválido veía más desde su silla que muchos capataces a caballo, porque los años de mirar sin hacer nada le habían afilado el ojo. La casa grande volvió a tener movimiento, gritos de arreo, olor a café de peonada al amanecer. Pero el día grande, el que se contó en el pueblo durante años, fue el de la yegua. Emeterio mandó traer al herrero y le encargó, con dibujos que él mismo hizo en el cuaderno, una montura especial, respaldo alto, correones anchos para sujetar las piernas muertas, estribos cerrados. El herrero y el talabartero trabajaron 2 semanas. Y una tarde de cielo limpio, con todos los peones en silencio alrededor del corral, y Rosalba apretando a Marcelino contra el pecho sin darse cuenta de que lo apretaba, Cleto y 2 hombres alzaron a Emeterio en peso y lo sentaron en el lomo de una yegua mansa y vieja llamada Paloma, la única bestia que había quedado en el rancho de los tiempos de antes. Emeterio quedó ahí arriba, tambaleante, pálido, agarrado a la cabeza de la silla con las 2 manos, sintiendo por primera vez en 5 años el mundo desde la altura de un caballo. La yegua dio un paso, luego otro. Emeterio soltó una mano, tomó la rienda, y la paloma, mansita, obediente, le dio al hombre roto una vuelta completa al corral, despacio, como si supiera la carga sagrada que llevaba. «Marcelino», gritó Emeterio a media vuelta, y la voz se le quebraba y le brincaba de risa al mismo tiempo. «Mire, mijo, mire a su papá. Su papá todavía sabe montar». El niño chillaba de gusto, aplaudiendo con sus manitas. Los peones se quitaron los sombreros. Cleto lloraba sin disimulo contra el poste del corral, y Rosalba se dio cuenta en ese momento, viendo a aquel hombre reírse a carcajadas encima de la yegua vieja, de que ya no lo miraba con compasión, ni con gratitud, ni con cariño de amiga. Lo miraba con eso otro, con eso que ella se había jurado no volver a sentir por ningún hombre después de Rutilio. Y le dio un miedo tremendo. Esa noche, ya el niño dormido, se sentaron los 2 en el porche como se habían acostumbrado, ella en la mecedora, él en su silla, mirando caer el sol detrás de los cerros. Hablaron del ganado, de los tomates de la huerta, de que Marcelino ya decía agua, y Cleto, y gallina. Y en un momento dado, sin que ninguno lo planeara, las manos de los 2 quedaron cerca sobre el brazo de la silla, y se rozaron. Un roce de nada, un roce de piel con piel, que a los 2 les corrió por dentro como un relámpago de los del arroyo. Ninguno apartó la mano, pero ninguno se atrevió tampoco a decir palabra. Ella, porque el último hombre en quien confió le miró al hijo una vez y agarró el sombrero,
y las quemadas de ese fuego no se olvidan. Él, porque por más yegua y más rancho, en el fondo de la noche seguía creyéndose medio hombre, y le parecía un abuso pedirle amor entero a una mujer entera, pudiendo ofrecerle apenas la mitad de uno. Y así se quedaron, mano contra mano, callados como dos muchachos, mientras oscurecía. Dos personas que ya se amaban con toda el alma, separadas por 2 centímetros de miedo. Vino entonces una noche de tormenta, de esas que se anuncian desde la tarde con un cielo color de plomo y un olor a tierra mojada que se mete por las rendijas. Los truenos empezaron después de la cena, reventando sobre los cerros como cañonazos, y Marcelino, que ya iba para los 2 años y dormía en su camita de barandas, despertó llorando a gritos, con ese llanto de pánico que solo les da a los niños cuando el mundo suena más grande que ellos. Rosalba corrió a alzarlo, pero el niño, entre hipos y lágrimas, estiraba los brazos hacia otro lado, hacia la puerta, llamando a gritos lo único que a esa edad se le parecía a la seguridad del mundo. ¡Papá! ¡Papá! Y Emeterio llegó rodando por el corredor a oscuras, alumbrado apenas por los relámpagos, con una agilidad que ya quisieran muchos hombres con las 2 piernas buenas. Recibió al niño en brazos, se lo acomodó en el pecho y le estuvo cantando bajito, con su vozarrón desafinado de hombre de campo, la misma nana vieja que le había oído cantar a Rosalba tantas noches a través de la pared. El niño se fue calmando con cada trueno, agarrado de la camisa de su papá con los 2 puñitos, hasta que el sueño lo venció ahí mismo, en el único lugar del mundo donde los truenos no podían tocarlo. Lo acostaron entre los 2, lo taparon entre los 2, y entre los 2 se quedaron un momento mirándolo dormir, que es una de las formas más antiguas que existen de quererse 2 personas sin tocarse. Después, como la tormenta seguía y el sueño se les había espantado, se fueron a la sala y Rosalba encendió una vela y atizó la chimenea. Y ahí, con la lluvia golpeando las tejas y la luz del fuego bailándoles en la cara, se contaron por fin, sin guardarse nada, las verdades que llevaban meses rodeando. Empezó él, que era el que menos hablaba, quizás porque las tormentas les sueltan la lengua a los callados. Le habló de Amparo, de la capilla llena de flores, de los primeros años de miel, del cuarto del fondo pintado de esperanza, del peregrinar por doctores y curanderas, y del consultorio de la ciudad, del doctor de lentes gruesos, de la palabra jamás, cayéndole encima como el potro del arroyo, pero peor, porque del potro se rompió la espalda y de aquella palabra se rompió por dentro. Toda mi vida cargué con esa vergüenza. Rosalba, confesó mirando el fuego para no mirarla a ella. La vergüenza de no poder darle un hijo a la mujer que amaba. Los hombres de por aquí medimos la hombría en cosas, en domar un potro, en cargar un becerro, en llenar una casa de hijos. Y yo, que domaba y cargaba mejor que ninguno, en lo único que de verdad importaba era un campo seco. La vi apagarse año tras año junto a la ventana. La encontré llorando sobre una ropita tejida que nunca nadie estrenó. Y cuando me dejó la carta en la mesa de la cocina, ¿sabe qué fue lo peor? Que no pude odiarla. La entendía. Yo también me hubiera ido de mí, si hubiera podido. Después vino el caballo y terminó el trabajo. Primero me quedé sin semilla, después sin mujer, después sin piernas. Me creí menos hombre y luego me creí medio hombre y al final me creí nada. 5 años me pasé en ese porche esperando a la muerte como se espera al cartero. Hasta que una tarde llegó por el camino en lugar de la muerte una mujer descalza en un burro. Rosalba lo escuchó todo sin interrumpirlo ni una vez, que es la forma más honda de escuchar. Y cuando él terminó, ella estiró la mano por encima del brazo de la mecedora y le tomó la suya, esta vez sin roce accidental, sino a propósito, con los dedos entrelazados, y le contó lo suyo, le contó de su casa de niña, pobre y con muchos hermanos, donde a las mujeres se les enseñaba a servir y a callar. De cómo a los 19 conoció a Rutilio,
que era buen mozo, hablador y prometedor de mundos, y de cómo ella, que nunca había tenido nada, le creyó todos los mundos prometidos. De cómo quedó esperando a Marcelino y vio a Rutilio irse enfriando semana tras semana, como se enfría un fogón que nadie atiende. Y de la noche del parto, la peor y la más hermosa de su vida, ella deshecha en la cama con su hijo recién nacido en brazos, y Rutilio asomándose a la cuna una sola vez, con una mueca de quien mira un fardo ajeno, para luego agarrar su sombrero de la percha y salir por la puerta sin decir ni adiós. Lo esperé, ¿sabe?, dijo, y se rió de sí misma con una risa triste. Esa es la vergüenza mía. Lo esperé semanas. Cada ruido en el camino creía que era él que volvía. Le inventaba excusas, que andaba buscando trabajo, que le daba pena, que iba a volver por el bautizo. No volvió ni por el bautizo. Y un día dejé de esperarlo, y ese día me juré dos cosas: que mi hijo jamás me iba a ver llorar por un hombre, y que jamás iba a volver a poner mi vida en manos de ninguno. La primera la he cumplido. La segunda, levantó los ojos y lo miró a través de la luz de la vela. La segunda se me está poniendo difícil desde hace un tiempo. El corazón de Emeterio dio un tumbo de potro. Se quedaron mirándose muy cerca, con el fuego crepitando y la lluvia amainando afuera, las manos entrelazadas y las respiraciones cortas. Ella vio venir el momento, y él vio venir el momento. Los rostros se fueron acercando despacio, como se acercan las cosas inevitables, y en el último instante, a un suspiro de distancia, los dos se retiraron a la vez, temblando, asustados. Ella, porque volvió a ver un sombrero saliendo por una puerta. Él, porque volvió a oír la palabra jamás en la voz de un doctor. Se soltaron las manos con torpeza, se dieron las buenas noches sin mirarse, y cada uno se fue a su cuarto a no dormir, porque así somos a veces las personas, capaces de aguantar el hambre, el abandono y las tormentas, pero cobardes ante la felicidad, que es lo único que de verdad nos puede salvar. Nazario no se había rendido. Los hombres como él nunca se rinden, solo se agazapan. Herido en su codicia, desde el día en que su primo lo corrió de la casa grande, se pasó los meses siguientes tejiendo su venganza en las sombras, con la paciencia de la araña que sabe que la mosca tarde o temprano se cansa de volar. Empezó por lo más barato, la lengua. En la cantina, en la barbería, a la salida de misa, Nazario iba soltando sus gotitas de veneno con cara de preocupación de familiar. Que la tal Rosalba era una arpía cazafortunas venida de quién sabe dónde, que se había metido en la cama del inválido a la semana de llegar, que el chiquillo era la carnada perfecta para ablandar a un hombre solo, que ya andaba mandando en la casa como patrona y firmando cuentas en la tienda. ¡Qué pobrecito Emeterio! Tan enfermo de las piernas y ahora también de la cabeza, embrujado por unas naguas. Las malas lenguas son como la maleza, no hay que regarlas mucho para que crezcan. Y en los pueblos chicos, el chisme es el único entretenimiento que no cuesta dinero. Pero Nazario no se quedó en habladurías. Con lo que había juntado en sus negocios de ganado, contrató a un abogado de la ciudad, un tal licenciado Berriel, de traje gris y pluma fina, especialista en esas mañas legales que permiten robar sin escopeta. Y entre los dos armaron el expediente, una demanda para declarar a Emeterio incapaz de administrar sus bienes, alegando que se trataba de un hombre gravemente impedido, aislado por años, presa fácil de una aventurera que lo manipulaba, y que por el bien del patrimonio familiar, la administración debía pasar al pariente responsable más cercano, o sea, a Nazario. El papel es paciente y aguanta cualquier mentira, sobre todo si la mentira va escrita con buena letra y sellos de notario. Las murmuraciones y la noticia de la demanda llegaron a la casa grande casi al mismo tiempo. Primero fueron los detalles chicos, 2 peones nuevos que renunciaron sin dar razones, la tendera del pueblo que un día atendió a Rosalba con la punta de los dedos, las mujeres que se cambiaban de acera o bajaban la voz cuando ella pasaba con el niño de la mano,
Rosalba, que había sobrevivido a cosas peores que los desprecios, aguantaba callada y con la frente alta. Pero una tarde Facunda volvió del pueblo descompuesta, con los ojos rojos, y no hubo manera de que disimulara. «Dígame qué dicen». «Facunda», le exigió Rosalba, «completo, que peor es imaginarlo». Y la vieja, llorando, se lo contó completo. Lo de Arpía, lo de la cama, lo de la carnada, lo del embrujo. Y lo último, lo más nuevo, que el licenciado de Nazario andaba diciendo en la cabecera que tenía testigos y papeles para quitarle a don Emeterio el manejo de todo, por demente y por embaucado. Esa noche, cuando el niño se durmió, Rosalba se sentó frente a Emeterio en la sala, se retorció las manos y le dijo lo que llevaba días rumiando, con la voz más firme que pudo y que no fue mucha. «Me tengo que ir, Emeterio. Óigame antes de decir nada. Yo sé aguantar desprecios. Toda la vida los he aguantado y tengo el lomo curtido. Pero esto es distinto. Por mi culpa lo están arrastrando a usted por las cantinas. Por mi culpa le quieren quitar sus tierras y declararlo loco. Usted se pasó 5 años levantándose del suelo y yo no voy a ser la piedra con la que lo vuelvan a tumbar. Si yo me voy con el niño, a Nazario se le acaba el cuento. Sin Arpía no hay embrujo, sin embrujo no hay demanda. Lo dejarán en paz». Emeterio la dejó terminar. Después hizo rodar la silla hasta quedar frente a ella, rodilla con rodilla, y le agarró la muñeca, no con fuerza de dueño, sino con fuerza de náufrago. «¿En paz?», dijo, y la voz le salió baja y terrible. «Usted sabe lo que es la paz que yo tenía antes de que usted llegara. La paz del cementerio, Rosalba. 5 años de paz, ni una risa, ni una pelea, ni un olor a comida, ni una razón para despertarse. Esa paz me la sé de memoria, y le juro que prefiero 1000 guerras. Si usted se va, Nazario no habrá ganado un pleito, habrá ganado todo porque me habrá quitado lo único que estos papeles suyos no pueden embargar». Le soltó la muñeca y le tomó la mano suave. «No se atreva a irse, Rosalba. No por lástima, ni por gratitud, ni por el qué dirán. No se vaya, porque esta casa sin ustedes dos no es una casa. Es otra vez mi tumba. Y usted no me enseñó a vivir para volver a enterrarme». Rosalba lloró esa noche por segunda vez delante de alguien y se quedó. Pero en el fondo del pecho le quedó zumbando un miedo que no se dijo, que el mal ya estaba en camino, y que los males, cuando vienen en camino, no llegan solos. Y no llegó solo, porque cuando parecía que la guerra ya tenía todos sus soldados, apareció por el camino real, una mañana de sábado, la última persona que Rosalba esperaba volver a ver en esta vida. Venía a caballo prestado, con botas lustradas de fiado y una sonrisa recién planchada. Los años lo habían gastado un poco, pero era él. El mismo pelo engominado, la misma labia de feria, el mismo sombrero. El sombrero. Rosalba lo reconoció desde la huerta antes que a la cara y sintió que el estómago se le volvía de hielo. Rutilio, el padre de Marcelino. El hombre que miró a su hijo una vez en la cuna y salió por la puerta para no volver. Hasta su rancho lejano había llegado el cuento, corregido y aumentado como llegan los cuentos, que la Rosalba, aquella que él dejó, vivía ahora en una casa grande con un hacendado rico e inválido que la trataba como reina y al chiquillo como príncipe heredero. Y Rutilio, que en tantos años no había mandado ni un peso ni una pregunta, olió el dinero a la distancia, como los zopilotes de Nazario, y se vino derechito, con el instinto infalible de los sinvergüenzas para presentarse justo cuando hay algo que cobrar. Se plantó en el portón de hierro, el mismo portón donde meses atrás una mujer descalza había pedido techo, y gritó hacia la casa con voz de dueño: «¡Rosalba! Salga, mujer, que le tengo una sorpresa». Salió ella, con el corazón a golpes, y se paró a 10 pasos de la reja, sin abrirla. Detrás de ella, alertado por los gritos, venía rodando Emeterio por el sendero de piedra, y de la huerta se asomó Cleto con el machete de podar todavía en la mano, por si acaso. «¿Qué haces aquí, Rutilio?»,
dijo ella, y le salió la voz pareja, gracias a Dios, aunque por dentro temblaba entera. ¿Cómo que qué hago? Rutilio abrió los brazos, teatral ofendido. Vengo por lo mío, Rosalba. Vengo a componer las cosas. Mira, yo sé que fallé, la juventud, tú sabes, uno no piensa, pero ya maduré. Y un hijo es un hijo. Ese niño es mi sangre, sangre de mi sangre, no de este. Miró a Emeterio de arriba abajo con una sonrisita. No de este señor de la silla. Así que aquí me tienes. Regrésate conmigo, formemos la familia como Dios manda, tú, yo y mi muchacho. O si no, y aquí la sonrisa se le afiló, o si no, me llevo al niño por las buenas o por el juzgado, que la ley ampara al padre natural. Tú verás si quieres el pleito. A Rosalba el mundo se le movió debajo de los pies, porque una cosa era el desprecio del pueblo y otra muy distinta esa palabra, el juzgado. Ella era una mujer pobre, sin apellido, sin papeles de nada, señalada por medio pueblo como cazafortunas. Y si un juez, y si la ley, y por si el cuadro estuviera incompleto, en ese momento se oyeron cascos en el camino y apareció, oh casualidad, Nazario en su retinto, con el licenciado Berriel a su lado, en una mula fina. No era casualidad, claro. Los buitres se encuentran siempre sobre la misma carroña. Y Nazario, que tenía oídos pagados en todo el pueblo, se había enterado de la llegada de Rutilio antes que nadie. Lo había buscado en la fonda esa misma noche y le había pagado las botas, el caballo prestado y el abogado. El trato era simple y sucio. Rutilio reclamaba al niño y con él se deshacía la familia del inválido. Rosalba o se iba con Rutilio, o se hundía en un pleito que la pintaría de mala madre y mala mujer. Y Emeterio, solo otra vez y deshecho, sería pan comido para la demanda de incapacidad. Cada buitre su pedazo. Yo nomás vengo a acompañar al señor padre del menor, primo, dijo Nazario desde el caballo con su sonrisa de muchos dientes, para que todo se haga conforme a derecho. Entonces pasó algo que ningún papel de licenciado tenía previsto. Marcelino, que andaba tras las gallinas y se había acercado al bullicio, se asomó por entre las faldas de su madre y miró al desconocido del portón. Lo miró con esa mirada limpia y sin engaño de los 2 años. Rutilio, viéndose observado, se acuclilló y le abrió los brazos con su mejor sonrisa de feria. «Ven acá, mijito. Ven con tu papá». Y el niño hizo lo que hacen los niños, que no saben de leyes ni de sangres, pero saben del corazón más que todos los juzgados juntos. Torció el gesto, se dio la vuelta y salió corriendo con sus piernitas cortas todo el sendero de piedra, derechito, sin dudar, hasta la silla de ruedas. Se trepó como pudo a las piernas muertas de Emeterio, se le abrazó al cuello con los 2 brazos, escondió la cara en su pecho, y desde ahí, desde su fortaleza, señaló con el dedito al extraño del portón, y dictó su sentencia con las únicas 2 palabras que hacían falta. «Papá, mío». El silencio que siguió valió más que 100 alegatos. El niño ya había elegido. Ahora faltaba ver si los hombres tenían el valor de respetar el fallo. Emeterio abrazó al niño contra su pecho, le besó la coronilla y con una mano le hizo una seña a Cleto para que abriera el portón. De par en par. «Ábrale, Cleto, que pasen los 3. Lo que se va a decir aquí, que se diga de frente y en mi tierra». Pasaron, Rutilio pavoneándose, Nazario y su licenciado detrás, como la sombra y el eco. Y Emeterio hizo rodar su silla hasta quedar en medio del patio frente a Rutilio, con el niño todavía abrazado a su cuello. Estaba sentado y el otro de pie. Pero cosa curiosa, todos los que estuvieron ahí ese día contaron después lo mismo, que el que parecía chiquito era el que estaba parado. «Así que tú eres Rutilio», dijo Emeterio, despacio, sin alzar la voz. «Tanto tiempo llevaba yo queriendo conocerte. Porque un hombre debe conocer la cara del que le regaló, sin saberlo, lo mejor de su vida». Rutilio parpadeó descolocado. «Yo vengo por mi hijo, señor, no a hacer amistades. La sangre es la sangre y la ley es la ley». «La sangre».
Emeterio asintió como pesando la palabra. Hablemos de la sangre, pues. Tú pusiste la sangre, es verdad. Es lo único que pusiste. Lo miraste una vez en la cuna. Hiciste una mueca, agarraste tu sombrero y saliste por esa clase de puertas que los hombres como tú conocen tan bien. Las que se cierran solas y despacito para que no se oiga. En 2 años no mandaste un peso, ni una carta, ni una pregunta de si tu sangre estaba viva o muerta. Ahora yo te voy a contar lo que pasó con tu sangre mientras tú andabas de sombrero en sombrero. Tu sangre tuvo fiebres a los 11 meses, y el que la veló 3 noches seguidas con paños de agua fría fue este tullido que ves aquí. Tu sangre aprendió a caminar en aquel corredor, y los primeros pasos de su vida los caminó derechito a esta silla de ruedas. Tu sangre dice, papá, y cuando lo dice, no te nombra a ti. Dime una cosa, Rutilio, tú que sabes tanto de sangre y de ley, ¿qué es un padre? ¿El que planta la semilla y huye, o el que riega la mata todos los días de su vida? Bonitas palabras. Rutilio alzó la voz, porque los que no tienen razones siempre suben el volumen. Pero la ley está de mi lado. El licenciado aquí presente lo puede decir. El padre natural tiene derechos. ¿Derechos? Emeterio miró entonces al licenciado Berriel, y luego a Nazario, y su voz se afiló. Sí, cómo no. Y supongo que fue pura casualidad que el padre natural se acordara de sus derechos justo el mismo mes en que mi primo aquí presente metió su demanda. Pura casualidad las botas nuevas, el caballo prestado y el mismo abogado para los 2 pleitos. Se oyó un murmullo entre los peones que se habían ido arrimando. Nazario se removió en la montura. Qué chiquito es el mundo, ¿verdad, Nazario? No sé de qué hablas, primo, dijo Nazario, pero le falló media sonrisa. Hablo de que hasta para ser buitre hay que tener estómago, y ustedes 2 juntos me dan lástima. Emeterio volvió a Rutilio y remató sereno. Mira, hombre, ¿quieres pleito? Tendrás pleito. Yo tengo tierra, tengo apellido, tengo testigos de 2 años y un pueblo entero que, aunque murmure, sabe la verdad cuando la ve. Y tengo algo que hace mucho no tenía, una razón para no rendirme nunca. Pero ni tú, ni tu socio, ni todos los licenciados de la capital van a arrancar a este niño de la única casa donde ha sido amado. Antes me arrancan a mí de esta silla, y te advierto que estoy más agarrado de lo que parece. Entonces Rosalba, que había escuchado todo con los puños apretados, dio un paso al frente. Caminó hasta la silla, puso su mano sobre el hombro de Emeterio, un gesto que valía una declaración, y miró a Rutilio de frente, con toda la dignidad junta de sus años de aguante. Tú me enseñaste lo que es un hombre que huye, Rutilio. Te lo agradezco porque gracias a eso supe reconocer, cuando lo tuve delante, lo que es un hombre que se queda. Mírame bien, porque es la última vez que me ves. No te tengo miedo, ni te tengo rencor. No te tengo nada. Ahí está la salida. Y dile a tu socio que por esa misma reja cabe su demanda, su licenciado y su mula. Rutilio buscó los ojos de Nazario. Nazario miró para otro lado, calculando ya cuánto había perdido en botas y abogado. Y Rutilio, que como todos los cobardes solo peleaba las peleas ganadas de antemano, masculló una amenaza a medias, se caló el sombrero, siempre el sombrero, y dio media vuelta. Pero los buitres heridos son los más peligrosos. Y lo que la maldad no consiguió ese día en el patio, iba a intentar conseguirlo esa misma noche por un camino que nadie esperaba, el corazón del propio Emeterio. Porque las victorias también cobran su precio, y a veces el enemigo más difícil de un hombre no llega a caballo, lo lleva adentro, esperando su momento. Esa misma tarde, Emeterio mandó a Cleto al pueblo a llevar unos encargos, y el viejo volvió al anochecer con la boca torcida y las noticias frescas. En la fonda, contó, Rutilio y Nazario habían estado bebiendo y despotricando, y de mesa en mesa las comadres ya masticaban el escándalo del día. Y entre risa y risa, una lengua había soltado la frase que Cleto, por lealtad, no quería repetir,
y que Emeterio por terco le obligó a repetir palabra por palabra. Dijeron, el viejo se miró las botas, dijeron, pobre muchacha la Rosalba, tan joven y tan entera, atada de por vida a empujar la silla de un inválido. Ese hombre no le puede dar hijos, ni un baile, ni una caminada al río. ¡Qué desperdicio de mujer! Un día de estos se le va a abrir los ojos y se va a ir con uno completo. Cleto se fue a dormir maldiciendo a las comadres. Pero las palabras se quedaron, y en la madrugada, cuando la casa dormía, se le metieron a Emeterio en el pecho y le encontraron todas las heridas viejas, una por una, como llaves que conocen la cerradura. No le puede dar hijos. Jamás, dijo el doctor. Ni un baile, ni una caminada al río. ¡Qué desperdicio de mujer! Y el veneno hizo lo que el veneno sabe hacer, convertir el amor en aritmética. Ella tiene 30 años. Calculaba Emeterio mirando el techo. Yo 43 y una silla. Ella merece un hombre que la cargue en brazos el día de la boda, hijos propios llenándole la casa, un compañero para bailar en las fiestas del pueblo. Yo no puedo darle nada de eso. Me quiere, sí, pero un día, dentro de 10 años, de 15, me va a mirar mientras me empuja la silla y va a pensar, aunque no lo diga, lo mismo que las comadres. Y ese día me voy a morir de verdad. Al amanecer, la ternura había perdido la pelea contra el orgullo, y Emeterio tomó la decisión más noble y más equivocada de su vida. Iba a hacerle a Rosalba lo que él llamó un bien, que es como los hombres orgullosos le dicen a las peores heridas que hacen. La mandó llamar a la sala después del desayuno. Ella entró sonriendo, con harina en las manos, y encontró a un desconocido, un Emeterio de piedra, frío, con unos papeles sobre la mesa y la mirada clavada en la ventana. «Siéntese, Rosalba, esto es corto». Y le habló con la voz muerta de quien recita algo ensayado toda la noche. «He tomado una decisión. Usted y el niño se van de esta casa. No me interrumpa. En esos papeles le he puesto a su nombre la casita de la Loma, con 2 hectáreas buenas, y una cuenta en la cabecera con lo suficiente para que a Marcelino no le falte escuela, ni a usted le falte nada. Está lejos de Nazario, lejos de estas malas lenguas. Usted es joven, le queda una vida entera por delante, y esa vida merece un hombre completo, uno que camine a su lado, que baile con usted en las fiestas, que le dé los hijos que yo». Ahí la voz se le astilló un segundo y la recompuso a la fuerza. «Que yo no puedo darle. No voy a permitir que desperdicie sus mejores años empujando la silla de un tullido. Se van mañana temprano. Cleto las lleva en la carreta. Es mi última palabra». El silencio que siguió fue tan grande que se oyó caer la harina de las manos de Rosalba. Ella se quedó mirándolo un momento eterno. Pálida, y Emeterio esperaba lágrimas, súplicas, cualquier cosa menos lo que vino. La vio enderezarse despacio con una calma terrible, y en sus ojos el dolor se volvió fuego. «Míreme, Emeterio, míreme a la cara para decírmelo», que hasta Rutilio tuvo el valor de agarrar el sombrero de frente. Él no la miró, y ella asintió despacio, como quien confirma una desgracia. «Ah, ya entiendo. Las comadres. Cleto llegó anoche del pueblo con cara de entierro. No hay que ser bruja. Unas viejas desocupadas dijeron en una fonda que yo soy un desperdicio, y usted, en una sola noche, les creyó más a ellas que a 2 años míos». Se le acercó un paso. «¿Sabe qué es lo que más me duele? Que al final resultó igual que Rutilio. No ponga esa cara. Igualito. Él huyó por cobarde y usted me echa por orgulloso, pero el niño y yo amanecemos igual, en un camino, sobrando. Los 2 abandonan. Nada más que usted abandona con papeles y con carreta, que es abandono de rico». Le temblaba la barbilla, pero no se le quebró la voz. «Quédese con su casita de la Loma y con su cuenta, que yo llegué descalza y descalza sé irme. Pero óigame esto último, Emeterio, y que no se le olvide nunca. En 2 años yo jamás vi a medio hombre en esa silla. Jamás. El único que lo vio ahí sentado todos los días desde el principio hasta hoy
Fue usted, y se fue a empacar sus dos cosas con la espalda recta, mientras Emeterio se quedaba solo en la sala con sus papeles inútiles, más roto que la tarde del arroyo. Porque hay caídas del cuerpo que las cura el tiempo o las carga una silla, y hay caídas del alma que no tienen carreta que las lleve ni médico que las nombre. Esa noche, la casa grande volvió a quedarse muda, y Emeterio, a oscuras en su cuarto, oyendo a través de la pared como una mujer empacaba en silencio para no despertar a su hijo, entendió que la paz del cementerio estaba otra vez llegando por él, solo que esta vez la había mandado llamar él mismo. La carreta esperaba al amanecer, con la neblina todavía enredada en los cerros. Glito la había enganchado a oscuras, despacio, alargando cada correa con la esperanza de que el patrón se asomara a detener aquel disparate. No se asomó. El viejo escupió al suelo y masculló algo sobre los hombres tercos y las mulas, que al menos las mulas rebuznan cuando van a hacer una barbaridad. Rosalba salió de la casa con su atadito de ropa, el rebozo de siempre y los ojos hinchados de una noche entera, de llorar callado, que es el llanto que más cansa. Subió sus cosas, subió al niño medio dormido y se sentó mirando al frente al camino, porque para atrás no se miraba. Eso también se lo había enseñado la vida. Pero Marcelino, que iba adormilado contra su pecho, despertó del todo cuando la carreta arrancó y las ruedas sonaron sobre las piedras del sendero. Se enderezó, miró alrededor, vio la casa que se alejaba, la huerta, el corral de la paloma, el porche vacío, y su cabecita de 2 años, que no sabía de orgullos ni de comadres ni de papeles, entendió la única cosa que había que entender, que ahí atrás, en esa casa, se le estaba quedando su papá, y el niño se volvió loco. Se retorció en los brazos de su madre, se agarró del borde de la carreta y empezó a gritar hacia la casa con toda la fuerza de sus pulmones chiquitos, un grito tras otro, cada vez más desesperado. De esos gritos de niño que no piden, exigen, porque todavía creen que el mundo es bueno y tiene que hacerles caso. ¡Papá! ¡Papá! ¡Mi papá! ¡Papá! Adentro, en la penumbra de la sala, Emeterio estaba inmóvil junto a la ventana, con las cortinas cerradas, castigándose a oír la carreta partir. Tenía preparado el pecho para el ruido de las ruedas. Para lo que no hay pecho que alcance, es para el grito de un hijo llamándolo. Cada papá le entraba como un machetazo, tumbando en segundos lo que el orgullo había tardado toda una noche en construir. Y con el tercero o el cuarto grito, algo reventó por fin dentro de aquel hombre. Reventó la palabra jamás del doctor. Reventaron las comadres de la fonda. Reventó la vergüenza vieja de 20 años. Todo junto como revienta una presa podrida. Y por el boquete salió, ronca, desesperada, la pura verdad. ¡Rosalba! Para la carreta, párela. Manoteó las cortinas, empujó las ruedas como nunca, cruzó la sala tumbando una mesita, salió al porche por la rampa a una velocidad de locura y frenó al borde de los escalones, despeinado, en camisa con la cara deshecha de la noche en vela. La carreta se detuvo a medio sendero. Rosalba se volvió despacio. «¡Me equivoqué!», gritó Emeterio desde el porche, sin importarle Cleto, ni los peones que se asomaban, ni el mundo entero. «Óigame bien, Rosalba, porque lo voy a gritar para que lo oiga hasta la fonda del pueblo. Me equivoqué. Le mentí ayer. No la eché por su bien, la eché por miedo. Miedo, sí, míreme, miedo de que un día usted despertara y viera la silla en vez del hombre. Y preferí quedarme sin usted hoy, por mi propia mano, a perderla mañana por la suya. Esa es toda la verdad, y es la cobardía más grande de mi vida». Se le quebró la voz y siguió con lo que quedaba de ella. «Usted me dijo una vez que las piernas no crían a un hijo». Tenía razón. Y tampoco aman a una mujer, Rosalba. Yo no necesito que usted camine a mi lado. Necesito que esté a mi lado. Ese niño que va gritando en esa carreta me llama papá. Y yo la llamo a usted. La llamo el amor que este hombre roto nunca creyó merecer. Cásese conmigo.
no por trato, ni por techo, ni por gratitud. Cásese conmigo como se casa una mujer entera con un hombre que la ama con lo único que le quedó entero, el corazón. Y si me dice que no, la carreta es suya y el camino es libre. Pero no se irá sin haberlo oído. Silencio, la neblina, los cerros, el viejo Cleto llorando sin ruido sobre las riendas. Rosalba se quedó un momento inmóvil y luego bajó de la carreta despacio, con el niño en brazos. Caminó todo el sendero de piedra sin prisa, escalón por escalón de la mirada de él, y se detuvo frente a la silla. Soltó a Marcelino, que se abrazó de inmediato a las piernas de su padre, y entonces ella se inclinó. Tomó la cara de Emeterio entre las dos manos y le dijo bajito, para él solo: 2 años esperé a que gritaras, terco del demonio. Y le sonrió con toda la cara mojada. Sí, me caso contigo, pero con una condición. La casita de la loma se la das a Facunda, que a mí la única casa que me interesa ya la tengo. Y me tiene adentro a mis 2 hombres, y ahí, en el sendero de piedra, con la neblina levantándose y el sol saliendo detrás de los cerros, como si también quisiera ver. Se abrazaron los 3, el hombre, la mujer y el niño, llorando y riéndose al mismo tiempo, que es como se llora cuando uno se salva. Y Marcelino, apretado en medio de los 2, sin entender de bodas, ni de miedos, ni de comadres, le estampó a Emeterio un beso baboso en el cachete y volvió a decir la palabra que lo había empezado todo y lo acababa de salvar todo. Papá. Después de la tormenta, Dios manda el tiempo bueno, y ese año lo mandó completo. La demanda de Nazario se cayó sola, como se caen las mentiras cuando alguien las empuja con la verdad. Emeterio contrató al licenciado viejo del pueblo, un hombre honrado de los que quedan pocos, y el día de la audiencia en la cabecera se presentó en su silla afeitado y sereno, y habló media hora de sus tierras, sus cuentas, sus ventas de ganado y sus proyectos, con una claridad que el propio juez le celebró. Detrás de él declararon Cleto, Facunda y media docena de peones. Y para rematar, salieron a la luz los pagos de Nazario a Rutilio, las botas, el caballo prestado, el licenciado compartido. El juez desechó la demanda de incapacidad con palabras duras y le dejó a Nazario la costumbre de los tramposos: pagar los gastos de su propia trampa. El primo vendió lo que tenía y se fue de la comarca con la cabeza gacha, y de Rutilio nunca más se supo, que es el final natural de los hombres de sombrero, desaparecer por la misma puerta por la que siempre se van. Y un domingo de octubre, con la capilla del pueblo reventando de flores blancas que las mujeres cortaron de todos los patios, Emeterio y Rosalba se casaron. Él llegó al altar en su silla, con traje negro impecable, empujado por Cleto, que estrenaba sombrero y no paraba de sonarse la nariz. Ella entró después, radiante, con un vestido sencillo y el pelo recogido del brazo de Facunda, porque dijo que a ella la entregaban las mujeres que la habían acompañado, no los hombres que la habían dejado. Y Marcelino, de 2 años y medio, hizo el camino entero al altar sentado en las piernas de su papá, muy serio, cargando los anillos en un cojincito, convencido de que la boda entera era asunto suyo. Y en cierto modo, lo era. Él la había empezado. El padre Anselmo los declaró marido y mujer. Y luego se quitó los lentes, miró a todo el pueblo apretado en las bancas, incluidas 2 o 3 comadres de la fonda, muy persignadas, y dijo unas palabras que en la comarca se repitieron por años. Dios no siempre manda la familia por donde la esperamos. A veces la manda por el camino real, cansada y descalza con un niño en brazos. Nada más para ver una cosa: si somos capaces de abrirle la puerta. Con el tiempo, Emeterio adoptó a Marcelino con todas las de la ley, y el niño llevó su apellido. Aquel apellido que iba a morirse solo en la casa grande y que ahora corría, vivísimo, persiguiendo gallinas por el patio. Y como Dios es amigo de las abundancias,
Unos años después, tocaron al portón dos hermanitos huérfanos de la sierra que buscaban techo, y en la casa grande, como no, se les abrió la puerta, porque en esa casa ya se sabía el oficio. La mesa se llenó de platos, el corredor de carreras, la huerta de matas, y las ventanas no volvieron a cerrarse nunca. Y muchas tardes, ya con canas los dos, Emeterio y Rosalba se sentaban en el porche a la hora en que el sol se pone dorado, ella en su mecedora, él en su silla, las manos entrelazadas sobre el brazo de madera como aquella primera noche de tormenta. Miraban a los muchachos volver del potrero. A Marcelino ya jovencito montando la potranca hija de la paloma, y Emeterio recordaba siempre lo mismo, aquel atardecer en que estuvo a punto de decirle a una desconocida que siguiera su camino. Entonces le apretaba la mano a su esposa y pensaba que la vida es un misterio grande. A él, que lo había perdido todo, las piernas, la esposa, la esperanza, hasta el apellido, la vida le terminó dando todo lo demás, todo lo que importa. Porque la familia, aprendió, no siempre se hereda ni se engendra. A veces, la familia llega por el camino real, descalza y con hambre, montada en un burro cansado. Y todo lo que Dios nos pide, lo único, es el valor de abrir la puerta. Y colorín colorado, esta historia nos deja dicho, para el que quiera oírlo, que padre no es el que da la vida, sino el que la entrega día tras día hasta el final. Si esta historia les llegó al corazón, cuéntenme en los comentarios. ¿Creen ustedes que un padre de crianza puede llegar a amar más que uno de sangre? ¿Conocieron en su vida algún Emeterio o alguna Rosalba de verdad? Los leo a todos, y si les gustó, ya saben, suscríbanse y compartan, que historias como esta merecen llegar a más corazones. ¡Un abrazo grande!